Sí, porque por colmo ahora es cuando se pone difícil Pipe, aunque no me crean. Bueno, buenos días a todos. Otra vez. Eh, ya creo que se resuelve a todos. Estamos por arrancar tema nuevo que se llama temas avanzados de pipelining. Y como les comentaba antes de empezar a grabar, acá es cuando se pone difícil pipelining. Y me preguntan, ¿pero no era lo suficientemente difícil ya? Van a ver que no. Lamentablemente lo que habíamos visto era la parte fácil. A pesar de todas las complicaciones que tenía, era la parte fácil de pipeline. La parte buena de esto, de los temas avanzados, tiene dos partes buenas, creo yo. Primero es que hay muchos, o sea, muchos de los temas que vamos a ver en este tema en particular, o sea, de los subtemas, digamos, los vamos a pasar por encima, o sea, no vamos a entrar a profundizar mucho. Les voy a contar cuál es la idea, les voy a contar eh, qué ventajas tiene y qué desventajas tiene y nada más que eso. En algunos sí vamos a profundizar, pero ya no en tanto, digamos, o sea, porque, como les dije, o sea, son temas realmente muy avanzados. Y la otra cosa buena que tiene es que me parece interesante a mí que son cosas que ya tienen los procesadores modernos, o sea, ya no es una cuestión que eh, vemos necesariamente la parte simple, reducida, para que ustedes lo entiendan. No, ahora ya pasamos a ver cómo funciona el procesador que ustedes tienen en su computadora. Entonces eso es una bajada a tierra, por decirlo así, y está la parte buena. Pero bueno, no necesariamente es que sea eh, simple. Espero que el camino no sea tan duro ni tan arduo, pero bueno, aquí está. Tema nuevo, temas avanzados de pipelining. Siempre, en realidad, tenemos que empezar el repaso de la clase pasada. ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada? Vimos los problemas que tenía nuestro diseño del procesador en pipeline. Y los problemas se llaman riesgos, que en inglés viene de hazards. Vimos que la forma fácil, digamos, de solucionarlos es parando el pipe. Pero parando el pipe no es una buena opción, nunca es una buena opción. ¿Por qué? Porque todos los riesgos que me generan paradas, las paradas son ciclos desperdiciados que me aumentan el CPI. Entonces, nosotros habíamos hecho un montón de esfuerzo para tener un CPI igual a 1, para tener un tiempo de ciclo bajo, y ahora resulta que empezamos a aumentar de vuelta el CPI. Entonces no es lo ideal. Vimos que parar el pipe, ¿qué es lo que implicaba? Poner una burbuja en las últimas tres etapas, o sea, que para que no se haga nada, y congelar las dos primeras para que no se actualicen y se repitan las dos primeras, las instrucciones que estaban en las dos primeras etapas. De los tres, vimos que los riesgos son de tres tipos. El primer tipo eran riesgos estructurales, y vimos que por suerte están resueltos en nuestro diseño de RISC-V gracias a criterios de diseño de Lisa y del procesador segmentado. Al hacer el pipelining, vimos que ciertas decisiones que tomamos nos sirvieron para para eliminar, perdón, los riesgos estructurales. Entonces, por suerte, no tenemos riesgos estructurales. Los riesgos de datos eran riesgos provocados por dependencias entre instrucciones que todavía están dentro del pipeline. Y vimos que de ahí se desprende que no todas las dependencias de datos son riesgos, tienen que estar dentro del pipeline. En general, a los riesgos los solucionamos por adelantamiento, que implica agregar mucho hardware para solucionar los riesgos, pero hay un riesgo que no lo podemos solucionar por adelantamiento, que es el del load. Entonces recurrimos a otra técnica que es de software, que nos sirve, que es reordenar el código, cambiar un poco el orden de las instrucciones
de manera tal de agregar instrucciones útiles después del load y de esa manera hacer que se pueda solucionar por adelantamiento el riesgo del load. Entonces con reordenamiento y adelantamiento podríamos solucionar todos los riesgos de datos. Y lo último que vimos son los riesgos de control, que eran provocados por los saltos, y vimos que en general son muy difíciles de solucionar. Lo que podemos hacer es tratar de minimizarlos, moviendo toda la lógica de detección y cálculo de la dirección del salto, pero después vemos que igual perdíamos un ciclo. Y ya para perder ese ciclo, para no perder ese ciclo, lo que teníamos que hacer era predicción de saltos, y yo ya les dije que era muy difícil. Entonces que eso pasaba para el tema siguiente. ¿Alguna duda con respecto a los temas que vimos la clase pasada? Entonces, vamos a ver cómo estamos con el cronograma. Ahí actualicé porque estaba mal puesta la diapositiva anteriores del cronograma. En realidad, el tema que empezamos hoy es el penúltimo tema antes del parcial. Nos queda el tema 9, tema 10 y ya después el, sería el parcial. El tema 10 no va en el práctico, así que no se lo evalúa en el práctico, sí va en el parcial. Así que estamos a 2 semanitas del parcial, ¿no? Poco tiempo. Y además intenso, como veníamos hablando antes de empezar la clase. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver ahora? Super pipelining, como una técnica para mejorar performance. Predicción de saltos, que es lo que les contaba recién, para evitar los riesgos de control o minimizar aún más los riesgos de control. Después vamos a ver paralelismo a nivel de la instrucción, que se lo abrevio como ILP. Vamos a ver procesadores superescalares, desenrollado de lazos, ejecución fuera de orden, ejecución especulativa, qué limitaciones tiene este paralelismo a nivel de la instrucción. Y vamos a terminar el tema viendo cómo hace estos procesadores para manejar interrupciones y excepciones. Como verán, son temas que suenan por lo menos picantes. Esto están muchos, la mayoría, por no decir todos, los temas están desarrollados en el libro y son otra parte también del capítulo 4. Es un gran capítulo 4 que nosotros dividimos en temas 7, 8 y 9. Y 10 también, porque también el 10 también es parte del capítulo 4, creo. Así que hay que seguir leyendo el capítulo 4 si es que no lo están leyendo. Si es que lo están leyendo, hay que seguir. Si no lo están leyendo, siempre les recomiendo que lo hagan. Buenos días, Benjamín. Yo te estaba extrañando. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo lo que venimos viendo en los últimos temas? Diseñamos un procesador segmentado que tenga un pipeline. Ese procesador tenía un CPU igual a 1, tenía un tiempo de ciclo pequeño, o sea, era espectacular. Pero después vimos que tiene problemas. Y esos problemas me aumentan el CPI. Entonces mi CPI ya no es 1, que es el ideal, es un poco más. Los estructurales los solucionamos por diseño, los de datos los solucionamos por adelantamiento y por reordenamiento, lo que les acabo de contar. Los de control los minimizamos y vamos a tratar de evitarlos mediante predicción. Y la idea es que los procesadores reales que están en la calle hoy en día son muchísimo más complejos en nuestro ejemplo. Y vamos a ver algunos de los problemas, algunas técnicas de mejora y algunos ejemplos reales y actualizados. Vamos a empezar primero con la técnica de Super Pipeline. ¿Cuál es la idea general? Nosotros tenemos un diseño que era de 5 etapas: Fetch, Decode, Execute, acceso a memoria y writeback, escritura de los resultados en el banco de registro. Ese diseño, si se acuerdan, nos producía una aceleración igual a 4.
en situación ideal y sin considerar los riesgos. ¿Se acuerdan que la aceleración era 4? ¿Y se acuerdan por qué la aceleración no era 5? Creo que ya les... Exactamente, porque las etapas no estaban perfectamente balanceadas, entonces había algunas etapas que se podría, que demoraban menos, digamos, entonces las hacemos que demoren más para que todos tengan la misma duración y ahí perdemos un poco de eficiencia. Y perdemos un poco de eficiencia, entonces nos baja un poco la aceleración. Bien Gonzalo y bien Rosal. Entonces, si nos vamos allá lejos de hace tiempo, lo que fue el tema 3, que parece como si fueran hace un año atrás, ¿se acuerdan qué es lo que pasaba cuando teníamos etapas de que duraban un poco más? ¿Qué es lo que una técnica que podemos hacer? Era dividirla. Tratemos de dividir la etapa que dura más en dos etapas que demoran menos. Y de esa manera mejorábamos la aceleración y la productividad del pipeline. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer, en vez de hacer 5 etapas con los técnicos que habíamos, los retardos que habíamos visto, hagamos que sean 8 etapas de 100 picosegundos cada una. De esa manera, eventualmente, la teoría dice que podríamos aumentar la performance, porque mantendríamos el CPI igual a 1 en situaciones en estado de régimen y tendríamos un T más chico. O sea que lograríamos una aceleración que sería mayor, idealmente sería 8. ¿Qué opinan de esta idea? ¿Qué les parece? Rosalba dice que suena a fraude, porque si la ganancia es mucha, debe haber alguna trampa. Gonzalo dice que bueno, la idea tiene sentido. Mateo ya va un poco más allá y dice, pero no se me ocurre cómo dividiremos las etapas. Bueno, no vamos a entrar en detalle de cómo dividiremos las etapas también, pero la idea es que sí, se aumentaría la performance. Y la idea no es mala. O sea, si pudiésemos encontrar la manera de dividir las etapas, sería una buena idea y aumentaríamos la performance. Entonces, en realidad, los procesadores de hoy en día tienen más de 5 etapas y tratan de poner la mayor cantidad de etapas posible con unas grandes comillas. Por supuesto, vamos a ver cuáles son las limitaciones. Entonces, la pregunta pasa a ser, no vamos a entrar en detalle, como dice Mateo, de cómo dividimos las etapas, pero sí cuántas etapas, cuánto es la longitud típica de un pipeline hoy en día. Y en realidad, ahí la respuesta es depende. Depende del tipo de procesador. Si es un procesador pequeño, orientado más a sistemas embebidos, o orientados en realidad a área, con la idea de que ocupen poca área, sean procesadores baratos, suelen tener pocas etapas. Pueden no tener pipeline, o sea, una única etapa, o hacer 2 etapas, o como mucho, 3 etapas. Creo que los Cortex que ustedes habían visto tenían 2 etapas, si no me equivoco. Después, procesadores medianos, de mediana performance, que ya son un poquito mejores, suelen ser como el que vimos nosotros, de entre 5, 8 etapas, por ahí rondan. Y los procesadores ya de más alta performance, procesadores como los que pueden tener en su computadora, andan entre 10 y 20 etapas. O sea que aumentar la cantidad de etapas es algo que se hace y tiene sus beneficios, ¿no? Fíjense, hay algunos ejemplos. Un Cortex A76, es un procesador del 2018, pero es un procesador que es una arquitectura en realidad en la cual se basa un montón de procesadores de celulares. O sea, si tienen un celular de gama media o alta, probablemente tengan un celular con un procesador muy similar a ese, que tiene ya 3 etapas. Un procesador Samsung M4, ese creo que es el del Samsung S10,
tiene 16 etapas. Un Intel Core i7 de 10ª generación tiene entre 14 y 19 etapas, porque Intel tiene 200 versiones de sus mismos procesadores. Pero más o menos, fíjense, entre 14 y 19 etapas. Un Ryzen de 3900 tiene 19 etapas. Un procesador C5, que es una empresa que hace procesadores de RISC-V, sacó un procesador de 12 etapas, también hace un par de años. Entonces, fíjense que evidentemente se puede, y lo hacen, el hecho de buscar tener muchas etapas para que las etapas sean de corta duración y de esa manera aumentar la productividad y aumentar y disminuir el tiempo de ciclo. Vamos, esas ideas se buscan en la industria. Hay una pregunta en el chat, me pregunta Santiago, ¿qué pasa con un Xeon o un EPIC? Bueno, es una muy buena pregunta. No los agregué en la diapositiva como ejemplo, porque Xeon son las versiones de esta arquitectura, digamos, pero son para procesadores, y el EPIC son las versiones de AMD de los Ryzen, pero también optimizados para servidores. Entonces, en general, las arquitecturas, si no son iguales a estas, son muy parecidas, porque en realidad, digamos, AMD e Intel tienen esas ramas, esas versiones de micros, Xeon y EPIC, que reemplazan a los Core de los Ryzen, pero las arquitecturas base suelen ser las mismas, que tienen nombres ya en Intel son un poco más complicados, y en AMD son en general todos basados en arquitecturas, un nombre fácil, por eso me lo acuerdo, que son Zen 2. O sea, Zen es la arquitectura, y la versión 2, en general, lo que estábamos viendo esto. Entonces, en general, un EPIC que puedas tener de la misma arquitectura Zen va a tener las mismas etapas del procesador Ryzen que estamos mencionando. ¿Se entendió un poco o no? Lo mismo pasa con los Xeon de Intel. Hay que ver realmente cuál es la arquitectura base de esos Xeon, y probablemente anden también entre 14 y 19 etapas, como te estoy contando yo. Pregunta Gonzalo en el chat también si esos procesadores de los servidores sirven para jueguitos o andan mal para eso. Y en general, no es que te va a andar mal, pero están optimizados para hacer otras cosas. Están optimizados justamente para tener muchas cargas de trabajo totalmente independientes, porque es cuando vos haces peticiones a una base de datos y haces muchísimas peticiones chiquitas o muchísimos requests de un sitio web, ¿explicó? Muchísimas consultas en la página web de Google. Entonces son para hacer cosas más bien pequeñas, pero muchas. Entonces no es lo mismo un juego en el cual tiene otro tipo de procesamiento. Va a correr, pero vos vas a estar utilizando mal el procesador. Además, esos procesadores salen en el orden de los, creo que, $1000 o más de miles de dólares cada micro. Eso, o sea, no tiene sentido ni que te lo compres, digamos. Sí, cancelen la compra del Xeon. ¿Alguna otra pregunta, por ejemplo? Está bueno que surgen estas preguntas, porque ya lo ven un poco más eh, palpable, por decirlo así. Ahí como al modo de anécdota, el procesador comercial, digamos, con más etapas que hubo, fue un Pentium 4 del 2004 que tuvo 31 etapas. Y como comentario, digamos, ya que Mateo se lo planteaba al principio, ese procesador tenía etapas que simplemente eran retardos de delay de propagación. O sea, había una etapa que era hacer que las señales lleguen desde la salida de un lugar hasta el otro. O sea, ya los retardos en los cables ya eran del orden de una etapa, de lo que duraban las etapas, digamos. Entonces tenía que haber una etapa que era simplemente esperar que las señales se propaguen. Estamos, no,
y teniendo en cuenta que no son cables, digamos, o sea, está todo dentro del mismo chip, o sea, pero ya era tan alta, digamos, la frecuencia y tan curiosa, digamos, la arquitectura, que tenía etapas de retardos nomás. Pero ya no se hace más una cosa así, hoy en día. ¿Qué problemas tiene este hecho de usar y abusar eventualmente de las técnicas de super pipeline? Primero, un problema que tiene es lo que mencionaba en cierto modo Mateo también, es lo que habíamos hablado cuando vimos tema 3 de validez del modelo. O sea, para poder dividir una etapa realmente se tiene que poder dividir esa etapa. Entonces, no podemos hacer media operación en la ALU, por ejemplo, o ir a buscar medio dato en memoria, o hacer media búsqueda de un dato en memoria. Entonces, hay que ver realmente cómo se separan esas etapas. Y después también pasan cosas de que nosotros venimos diciendo que los retardos en los buffers suelen ser despreciables. Bueno, pues si dividimos y dividimos y dividimos, capaz que ya los retardos pasen o dejar de ser despreciables, pasan a ser significativos, y haya que al final uno no pueda reducir tanto la, la frecuencia y la etapa al final capaz que no valga la pena dividir. Entonces siempre hay que tener en cuenta lo que es la validez del modelo, o sea, qué es lo que queremos dividir. Otro factor que fue muy importante fue otro limitante de Super Pipelining, es que al dividir las etapas, la idea es que hacemos que el periodo sea más chico, la duración del tiempo de ciclo. Achicar la duración del tiempo de ciclo implica que podemos aumentar la frecuencia, pero aumentar la frecuencia nos aumenta el consumo de energía. ¿Se acuerdan el consumo de energía dinámico que vimos en el tema 2? Entonces, está bueno que el tiempo de ciclo sea más corto para aumentar la performance, pero está malo que la frecuencia sea más alta porque nos aumenta el consumo de energía. Entonces, hay que ver realmente hasta dónde queremos aumentar la frecuencia y hasta dónde vamos a permitir que aumente el consumo en función de la performance. Entonces, ahí hay que tener cuidado. A veces capaz que por una cuestión no de validez, tampoco de performance, pero decimos no, dejamos acá nomás la cantidad de etapas porque no me conviene por consumo de energía. Eso fue lo que le pasó, por ejemplo, al Pentium 4. Y fíjense ya cómo se empiezan a mezclar todos los temas. O sea, ya es una cuestión de mezclamos tema 2, tema 3 con el tema 8. Otro problema de super pipelining es que nos incrementan los riesgos. ¿Estamos? Por ejemplo, si tenemos más etapas, hay mayores posibilidades de que haya riesgos estructurales. O sea, de que dos instrucciones quieran coincidir al usar la misma etapa al mismo momento. Con poquitas etapas nosotros lo solucionamos. Pero si hacemos 8, si hacemos 14 o 19, y bueno, no digo que no lo solucionemos, pero la posibilidad de que haya riesgos estructurales aumenta. ¿Está claro? Lo mismo, imagínense la unidad de adelantamiento. Nosotros nos complicamos un montón para llevar a la etapa de ejecución datos de dos etapas que estaban más adelante. Imagínense si en realidad la etapa de ejecución es la etapa 8 y tenemos 6 etapas adelante. Tenemos que adelantar datos de 6 instrucciones. Imagínense la detección de riesgos va a ser mucho más complicada, los multiplexores y los camiones de adelantamiento van a ser mucho más grandes. Entonces, ya toda la unidad de adelantamiento se hace muy compleja. El riesgo adicional del load, nosotros hicimos que teníamos que esperar un ciclo. ¿Se acuerdan? En el peor de los casos, porque no podemos adelantar. Bueno, capaz que si tenemos 10 etapas o 14 etapas, ese retardo del load ya no sea de un ciclo, sea de 4. Entonces ya en vez de insertar eh, o tratar con el reordenamiento, tratar de poner una instrucción, tengamos que poner 4, ya capaz que no tenemos 4, entonces nos hace falta perder o insertar burbujas. Entonces ganamos performance por un lado, pero
requerimos muchas burbujas para insertar y no podemos rellenar todas. Entonces, los riesgos se me hacen problemáticos. Y lo mismo los de riesgos de control. Nosotros tratamos de minimizarlos adelantando todo a la etapa 1 y perdíamos un ciclo. Bueno, pero ¿qué pasa si no podemos adelantar todo y nos perdemos de vuelta? Llegamos a que la resolución total del salto se haga en la etapa 3 o en la etapa 4, porque son 19 etapas o 15 etapas. Entonces, si pifiamos o no tenemos predicción de salto, por cada salto tenemos que insertar 3, 4, 5 burbujas. Entonces los riesgos de control se hacen, la penalidad por los riesgos de control se hace muy grande. Entonces, conclusión. ¿Qué conclusión podemos sacar hasta ahora? Super Paralleling es una buena idea. Se trata de hacer, pero fíjense que tiene muchas limitaciones y muchos problemas. Todo lo que venimos viendo nos lleva a pensar que, por un lado, Super Paralleling es una buena idea y por el otro lado tiene muchos inconvenientes. Entonces hay que poner todo en la balanza y ver hasta qué punto conviene o no agregar etapas o dividir en etapas un pipeline. ¿Se entiende? Bueno, estuvo muy duro esto, más o menos. No contesten, no respondan mejor. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos hacer para mejorar eso de la penalidad de los riesgos de control. Y vamos a ver lo que es predicción de saltos. Espero que Rosalba dice, ahora la diapositiva siguiente los mata, espero que no los mate. Vamos a intentar que no mueran con predicción de saltos. Predicción de saltos, yo les había contado que había dos tipos de predicción de saltos. La idea acá es tratar de hacerlo lo más rápido posible y lo más eficiente posible. Hay dos tipos, predicción estática y predicción dinámica. La predicción estática, ¿en qué se basa? La forma más fácil es decir, bueno, hagamos una cosa. Yo voy a hacer mi predicción como que el salto siempre salta. Y de esa manera, cada vez que yo me encuentro con una instrucción de salto, hago de cuenta como si fuese a saltar, o al revés, si quieren, no me cambia nada, como que nunca va a saltar. Y busco siempre la instrucción siguiente o siempre busco la instrucción destino del salto. Y en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Si uno acierta la predicción, ahorramos tiempo. ¿Por qué? Porque ya fuimos ganando, ya fuimos buscando la instrucción que dijimos que íbamos a hacer, entonces ganamos tiempo. Y si no acertamos la predicción, bueno, perdemos el ciclo que igual íbamos a perder. ¿Se entiende? Entonces es mejor arriesgarse y jugarse por alguna que no predecir nada. ¿Se entiende? Entonces, supongamos el ejemplo más simple. Predecimos que los saltos nunca saltan. Entonces decimos, cada vez que hacemos una instrucción, buscamos siempre la siguiente. Y buscamos siempre la siguiente. Entonces, cuando, claro, o sea, entonces, si el salto es un salto que no salta, entonces ya la instrucción siguiente ya la hemos buscado, entonces ya no hemos perdido tiempo. Decimos, genial, resolví el salto, hice todas las cosas y ya busqué la instrucción, entonces no perdí tiempo. Y si el salto tenía que saltar y nosotros igual buscamos la siguiente, bueno, perdimos un ciclo. Entonces esa burbuja que teníamos antes la vamos a tener que pagar igual. Que habíamos buscado una instrucción, bueno, la instrucción que buscamos no me sirve, la tengo que tirar. ¿Se entiende? Entonces de ahí limpiamos de alguna manera el pipe y insertamos la burbuja. ¿Se entiende? Lo que pasa es que no lo hacemos siempre, lo hacemos a veces. Y como me pregunta Santiago en el chat, vamos a tener que limpiar el pipe de alguna manera. Sí, señor, limpiamos el pipe, pero solo cuando no acertamos la predicción. Mateo se va asustando de la dinámica. Dice que va a tener que usar probabilidad.
No pasa por usar probabilidad, no te preocupes. Ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Zafaste de probabilidad. Santiago dice, qué divertido que los profesores timbeen. Timbean mucho más de lo que te estoy contando ahora. Y también te lo voy a contar después. ¿Entendí entonces la predicción estática más simple de todas? Esa predicción en general es, es la más simple, pero es bastante mala. Entonces hay una mejor predicción estática, que le llaman BTFNT, lo cual es totalmente impronunciable, y eso son siglas que quiere decir backwards taken, forwards not taken. Y la idea es que está basada en el comportamiento típico de los saltos. ¿Cuál es la idea? Que los saltos hacia atrás son casi siempre tomados. ¿Por qué? Porque se dice que son de los lazos. Entonces un lazo suele tener un salto hacia atrás. Entonces esos en general son tomados. Ustedes iteran 100 veces, 99 van a saltar y la vez 100 no. Entonces se dice que los saltos cuyo desplazamiento es negativo van a ser predecidos como que saltan. Y los saltos cuyo desplazamiento es positivo, o sea, saltos hacia adelante, vamos a decir que son no tomados. ¿No? ¿Se entendió la técnica esa, la mejora en la predicción? De todas maneras, la realidad es que no se usa ninguna de estas. O sea, les conté, claro, eso optimizaba un poco los saltos, este, pero de alguna manera realmente no se usa ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque los porcentajes de acierto que generaban en general eran buenos, pero ya no lo suficientemente buenos. O sea, los procesadores actuales, a medida que iban agregando etapas y todo lo demás, pagaban penalidades y han dicho, está todo bien con la predicción estática, pero necesitamos otra manera de hacer predicción de saltos para mejorar la tasa de acierto en la predicción. ¿Está claro? Entonces pasaron a predicción dinámica de saltos, que es lo que se usa en todos los procesadores modernos. ¿Qué es la predicción dinámica de saltos? La idea dinámica viene por que no es que la predicción va a estar basada en la naturaleza sí del salto, o sea, es si el salto tiene un desplazamiento negativo, entonces lo voy a predecir como que sí salta. Y si es un desplazamiento positivo, voy a predecir que no salta. Sino que se basa en la historia misma del salto. O sea, trata de ver qué es lo que pasó con ir llevando una anotación, digamos, una libretita de anotaciones de, a ver, cuando llegó este salto, la vez pasada saltó. Entonces ahora yo digo que va a saltar de vuelta. Pero independientemente de cómo es su desplazamiento, sino que va a tratar de ir anotando, digamos, qué es lo que fue pasando con el salto y tratar de hacer alguna predicción en base a su propio historial. Entonces cada salto va a tener su historia. ¿Se entiende la idea? Más o menos. Mateo en el chat dice, claro, más o menos una especie de flag dependiendo del salto anterior. Sí, una especie de flag del salto anterior, pero ahora vamos a ver que es un poquito más complicado que un flag. ¿No? La idea es que mantienen dos estructuras juntas, digamos, o en general van juntas. Por un lado es una tabla de historia de saltos. Esa tabla de historia de saltos, que se llama BHT, por Branch History Table, es una tabla que guarda la dirección, origen del salto, o sea, no guarda la instrucción del salto, sino guarda el PC donde está ubicado ese salto. ¿Estamos? Y eso sirve para identificar que cuando yo vaya a hacer un fetch de ese mismo PC, yo ya sé que esa instrucción es un salto. ¿Se entiende? O sea, ni siquiera lo tengo que decodificar. Y guarda bits para conocer su historia, que son ese flag que mencionaba Mateo en el chat. O sea,
Puede ser un bit, puede ser 2 bits, puede ser varios bits, según la complejidad que queramos darle a la predicción. ¿Estamos? Pero todo eso se guarda en una tabla de historias. Entonces, cada vez que yo decodifico una instrucción y veo que esa instrucción es un salto, entonces voy y actualizo la tabla de salto diciendo, en este PC había un salto. Y ese salto, voy a anotar, saltó, no saltó, pasó tal, anoto algún tipo de historial con respecto a qué pasó con ese salto. ¿Se entiende entonces la tabla de historia de saltos? Es una agenda que es donde uno va anotando todos los procesadores. Y además mantienen otra tabla, llamémosle, que es una especie de caché. ¿Se acuerdan que era un caché? Guardábamos lo más usado, una memoria chiquitita y rápida. Mantienen esa otra memoria con las direcciones de destino de los saltos. Entonces este se llama B larga T B larga, que es el Branch Target Buffer. O sea, este es un buffer de destinos de saltos. Y la idea es que en este guardan las direcciones de destino. Entonces se dice, la vez pasada me llegó tal salto, el salto X, por ejemplo, y saltó a la dirección 20.000. Bien, entonces yo ahora voy a anotar también a dónde saltó el salto. Para la próxima vez que me llegue, ni siquiera tengo que calcular la dirección. O sea, ya me evito el cálculo de la dirección, simplemente voy y reviso en mi tablita, en mi anotación, digamos, a dónde fue si saltó la vez pasada y a dónde saltó. Y de esa manera me ahorro también calcular la dirección de salto. Por supuesto, si eventualmente cuando el salto sigue avanzando en el pipe y se resuelve el salto y veo que fallé la predicción, entonces tengo que ir y actualizar estas dos estructuras, la tabla de historial de saltos y el buffer de destino de saltos. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ¿cómo sería un dibujito de estas dos cosas? Fíjense, en general están bastante juntas, digamos, por decirlo así. Esto es imagínense una gran tabla. En la tabla acá tiene una primera parte que es los PCs con a dónde está ubicado cada salto. Eso es lo que yo les había contado, la dirección origen del salto. ¿No? Entonces, cuando viene el PC de una instrucción, se hace una búsqueda acá, en esta parte, para ver si este PC coincide con alguno de los PC que están guardados acá. ¿Estamos? Entonces, eso me va a indicar si yo puedo saber si la instrucción que estoy buscando si está acá, entonces yo ya sé que es un salto. ¿Estamos? Si no está acá, no puedo asegurar que no sea un salto, puede ser que no lo tenga, pero ya tengo que seguir buscando. Si está acá y ya sé que es un salto, entonces lo que hago es fijarme en los bits que están acá con el historial y me fijo si eh, hago una predicción de si es un salto que va a ser tomado o no tomado. Entonces, si está acá, ¿vamos? Entonces veo que si encuentro el PC en esta tablita, yo ya sé que es un salto y me fijo si el salto va a ser tomado o no va a ser tomado. Si es tomado, entonces directamente el próximo PC lo saco de esta parte de acá, que es el branch, el buffer de dirección del salto. Entonces, supongamos que yo encuentro este renglón y digo, es un salto porque está acá, lo voy a predecir como tomado, entonces ya directamente el PC lo saco de acá. Entonces directamente descargo el PC con el valor que está aquí. Y si ya sea que el salto no está en la tabla o lo tengo que predecir que no va a saltar, entonces eh, hago que procede normalmente y buscar la instrucción siguiente.
Fíjese que esa estructura de tablita es lo que vamos a estar mezclado, digamos, lo que es la branch history table con el branch target buffer. Y la cantidad de entradas que uno tiene acá es, no depende de nada, o sea, depende de los diseñadores del procesador. O sea, yo puedo poner dos entradas y de esa manera voy a almacenar los datos de dos saltos, o puedo poner 26 y voy a almacenar la información de 26 saltos. ¿Se entiende? Todo esto es dinámico. Cada vez que uno va cargando un programa o prende el procesador, esa tabla se va llenando. Y se va llenando hasta que apago el procesador. ¿Me explico? Entonces, idealmente, ¿cuántos creen que sería bueno tener acá en estas tablas? ¿Cuántas entradas? Y, como dice Gonzalo, sería ideal tener la mayor cantidad posible. ¿Y qué problema tiene tener la mayor cantidad posible? Por un lado, tiene razón lo que dice Santiago, o sea, esto va a ser a lo largo una estructura, va a ser una especie de memoria, cuanto más grande va a ser más lenta, porque recuerden que había un principio de diseño que decía, cuanto más pequeño es más rápido. Entonces, cuanto más grande sea donde tenemos que buscar, más lenta va a ser la búsqueda, es verdad. Por otro lado, cuanto más grande sea la estructura, va a ser más cara, va a ser más costosa. Fíjese, Gonzalo me dice ocupa mucha memoria. Esto no está en memoria. Esto va a ser algo adicional que vos vas a tener que poner. ¿Estamos? O sea, va a ser un pedacito de otro bloquecito, lo pongo en la diapositiva siguiente, que es una memoria rapidita, adicional extra que vos vas a agregar. Eso va a ser otro costo que tenés que pagar. ¿Estamos? Entonces, todo es, y vos no querés demorarte porque lo querés hacer rápido, entonces tiene que ser memoria rápida, memoria cara, entonces bastante problema, digamos. Pero queremos que además sea mucha, está difícil. Santiago dice seguro, en el chat dice, seguro que hay un número mágico que alguien ya midió. No, no hay un número mágico, ya vamos a ver que no hay un número mágico. Fíjense cómo quedaría esta tablita metida, o bueno, o cómo funciona todo esto, antes de ver cómo queda metida en el pipe. La idea es, cuando vamos a hacer un fetch, revisamos la tabla de historial de saltos para saber si es un salto. Si es un salto, esperamos o la misma salida de la última vez y preparamos la dirección de salto, ya sea tomarla del branch target buffer si es que decimos que salta, o PC más 4 si decimos que no va a saltar. Si no acertamos en la predicción, vaciamos el pipeline y actualizamos todas las estructuras. Y la idea es que con esta estructura de la tabla de historial de saltos y el buffer de direcciones de salto, toda la resolución del salto se puede hacer en la etapa de fetch. Ahora, ¿cuántos bits usamos para mantener la historia? Esa es una pregunta que no es para que respondan ustedes, porque podemos usar un bit, es lo más simple, pero una tasa de acierto no tan alta. Podemos utilizar 2 bits, en los cuales solamente cambia la predicción cuando no acertamos dos veces. O sea, en vez de decir eh, que sea que si no acierto cambio, es decir, si no acierto, igual mantengo la predicción que tenía antes. Y si vuelvo a no acertar, entonces recién cambio. Entonces como que tuviera una histéresis, por decirlo así. O es un contador saturado, no me acuerdo, una MEF de 4 estados, como dice ahí, en los cuales ustedes tienen que eh, no acertar dos veces la predicción para que recién cambie, digamos. Y pueden poner más bits eventualmente si ustedes quieren, pero con 2 bits ya es un buen número, digamos. Y fíjense cómo quedaría más o menos esto en el pipeline. Está súper simplificado. Es que acá ustedes tenían la memoria de instrucciones, teníamos el sumador para PC más 4 y teníamos un multiplexor. ¿Se lo acuerdan? Entonces la idea es poner además acá todo lo que es el branch
el branch target buffer. Además acá toda la predicción de saltos, o sea, todo lo que es el branch history table, y todo esto va junto para ver si encontramos una cosa y de cómo hacemos para seleccionar el próximo PC. Y la idea es que todo esto es hardware que se agrega, que se hace todo en la etapa de fetch, ¿estamos? Y que de ahí me determina cuál va a ser el próximo PC que, que se busca, digamos. Y de esa manera, fíjense cómo pasamos toda la predicción de saltos a la etapa de fetch. Y de esa manera, si esto funciona bien, nosotros no tenemos que insertar ninguna burbuja. ¿Se entendió más o menos lo que es predicción de salto? No hemos terminado aún, pero ¿hay alguna duda con lo que vamos viendo hasta acá? Predicción dinámica de saltos. Entonces, en general, esto es un tema abierto, ¿estamos? Es un tópico que es muy investigado porque la idea es probar muchísimas algoritmos de predicción. Algunos diseños usan redes neuronales y la idea también es probar, o sea, imagínense de complicado que es la predicción, ¿no? Redes neuronales simples, pero a lo que voy, son técnicas básicas de inteligencia artificial para hacer la predicción del salto. Y también pueden múltiples cantidades de bits y hay un montón de algoritmos para predicción de saltos. ¿Por qué? ¿Por qué esto está muy investigado hoy en día? Porque estos son los algoritmos que les dan ventajas competitivas a los procesadores. O sea, ¿qué ventaja tiene el procesador Ryzen de AMD con respecto a un Core de Intel? Es que tiene una predicción de salto que es un 1% mejor y eso lo hace tener que su CPI sea un 2% más chiquito, por ejemplo. Entonces, eso hace que después los de AMD saquen una diapositiva re grande, hagan toda una presentación para explicar por qué su nuevo algoritmo de predicción de salto le da una ventaja competitiva con respecto a Intel. Entonces, eso nos da dos corolarios. Si sigue cambiando todo esto día a día, cualquier pequeña ventaja que se obtenga sobre esto es una ventaja que impacte directamente en el mercado. Y tercera corolario, si quieren, es los algoritmos de predicción de saltos que tienen los procesadores actuales son secretos guardados bajo 7 llaves, porque nadie los va a contar cómo lo hace porque se lo van a copiar. Como el que funciona bien, eh, después los que son ya cuando son muy viejos los van liberando. Esto es lo que usábamos hace 5 años, pero no te dicen cuál es el actual, porque son ventajas competitivas. Ahí les paso un link. Ese link tiene un montón de información de un montón de algoritmos de predicción de saltos para si hay algún curioso que le guste el tema. Me preguntaba Gonzalo en el chat, perdón, recién veo la pregunta, este, esa compuerta AND, ¿para qué estaba? Bueno, era para ver si encontré el dato en la tabla de historial de salto, digamos, y además eh, esto me dice que tengo que predecirlo como tomado, entonces lo saco de acá. Si no, directamente es como esta especie de comparador que estaba acá, digamos. Si está acá y tengo que, la predicción dice que lo tomo, entonces lo saco de acá. Ese i que lo acabo de decir es eso que está dibujado con esa comportamiento. Y ya sea que no esté acá o que esté, pero se predice, no tengo que tomar la dirección de acá porque no va a saltar, entonces lo saco de el S+4. ¿Se entiende ahí un poco mejor, Gonzalo? O sea, vos lo vas a tomar del buffer cuando sea un salto, hayas determinado que es un salto, y que además ese salto, tu predicción diga que va a saltar. Son dos condiciones que se tienen que cumplir para sacarlo del BTB.
Y después la conclusión es que también los procesadores modernos tratan de incrementar lo máximo que pueden, como decía Gonzalo, la tabla de historial de saltos y el buffer de direcciones de salto. ¿Por qué? Porque buscan tasas de predicción lo más cercanas al 99% que se pueda. O sea, tratan de eh, que los saltos solamente eh, no acertar la predicción la primera vez que se encuentra con el salto. Y a partir de ahí, llegue el salto que llegue, como llegue, tratar de no perder ni un ciclo más en, una vez que llegue el salto. En tratar de resolverlo al salto. Que sea todo inmediatamente que ya esté grabado y con una tasa de acierto lo más cercana al 99% posible. Lo cual no es fácil, ¿no? Y fíjense también un pequeño corolario de esto. Se prefiere continuar invirtiendo en hardware en vez de pagar la penalidad. O sea, las penalidades son caras, son costosas y la gente busca hacer lo que sea con tal de no pagar la penalidad de los riesgos de control, ¿no? Y ese hacer lo que sea implica complicar los algoritmos, complicar las cosas y poner más estructuras, poner más bloques de hardware. ¿Por qué? Porque estamos o estábamos impulsados por la ley de Moore, que me permitía agregar y agregar y agregar transistores a un costo bajo mientras me justifique la performance. ¿Se acuerdan de la ley de Moore y todo lo que vimos en el tema 2? Bueno, acá tienen un ejemplo concreto de agregado de hardware para mejorar performance porque se puede y porque prefiero pagar eso a pagar penalidad. Pagar transistores y área en vez de pagar penalidad. ¿Preguntas? Ahí tiene que estar Matías y preguntar, profe, ¿podemos hacer un recreo ahora? Está dormido Matías. Bueno, no está Matías, pero igual. ¿Hacemos un recreo, les parece? A ver si me queda nada. Sí, perfecto. Estamos justo en horario para hacer un recreo, para que Mateo se haga ese café, Rosalba estire la espalda y vayan al baño y vemos si lo despertamos Matías y lo vemos entre 10 minutitos. Así que hagamos un pequeño recreito, son las 9:01, nos vemos 9:11.
por las dudas, aviso que yo ya estoy de vuelta. Mateo también está. Me lastima la acusación esa de Gonzalo que dice que les quito un minuto. No, no estoy de acuerdo, no les quito nada. Trato de no quitarles nada. Y cuando arrancamos, siempre arrancamos con esa diapositiva del cronograma que es muy light. Así que no es que les quito un minuto. Me duele esa acusación. Rosalba no pudo estirar la espalda. Bueno, tenés un minuto más todavía, Rosalba. ¿Qué opinas? ¿Estamos todos ya o no? Te estoy dando los 30 segundos más para que no te quejes, Gonzalo. Veamos, veamos los próximos pasos del cronograma, que ya ustedes lo saben mejor que yo. Hoy empezamos el tema 9, a las 13 rinden el laboratorio. ¿Cómo se ven para el laboratorio? Me dijo el ingeniero Valentini que estuvieron haciendo un montón de preguntas ayer y que parecía como que estaban bien. Que él espera que se saquen 100, dice. Eso me dijo él. Bueno, pero yo en la práctica, yo estoy un poco oxidado ya con esas cosas. El viernes vamos a continuar con el tema 9. No sé si vamos a llegar a terminarlo, pero no se preocupen que lo importante para el práctico seguro que sí. Y el lunes empezaremos con tema 10. Y si por la duda no terminamos el tema 9 el viernes, lo terminamos el lunes seguro. Así que no. Los temas que van del tema 9 en el práctico, que ya está publicado, eso si no los vemos, no los vamos a ver hoy creo, pero los vamos a ver seguro el viernes, porque son los temas que vienen ahora. Bueno, 9 y 13, Gonzalo. Estamos espectacular para retomar con la segunda mitad de la clase de hoy. Y vamos a empezar a ver lo que es paralelismo a nivel de instrucción. Y de vuelta, vamos con una pequeña recapitulación. Diseño en pipeline, buena performance, CP igual a 1, duración del ciclo pequeña. Eso ya debería estar claro a esta altura del partido. Con Super Pipelining aumentamos la performance como manteniendo el CPI igual a 1, o sea, hacemos que CPI siga saliendo, digamos, una instrucción en cada ciclo en estado de régimen, pero con un ciclo T más pequeño. De esa manera es como aumentamos la performance. En ambos casos siempre es sin considerar riesgos, o sea, dejemos los riesgos de lado por un momento para, supongamos, casos lo más cercanos a lo ideal posible. Y ahora la pregunta es, ¿podemos mejorar aún más la performance? ¿Podemos hacer que el CPI sea menor que 1? Esto creo que me lo había preguntado Valentina en marzo. ¿Puede ser, Valentina? O alguien me lo había preguntado en marzo.
O Rosalba, pues, sí, puede ser, puede ser. ¿Se puede hacer que el CPI sea menor que uno? Yo creo que yo les había preguntado y me habían dicho que no. Y la idea es que sí, se puede. ¿Y cómo hacemos para que ese CPI sea menor que uno? Acuérdense el ejemplo de la lavandería. ¿Estamos? O sea, ¿se acuerdan la lavandería que habíamos visto cómo mejorar la performance? Primero dividiendo las etapas, lo que era, ahora vemos como super pipelining, y después habíamos visto dividiendo las etapas y poniendo eh, múltiples lavarropas y secarropas en paralelo. Y la idea es que acá vamos a hacer lo mismo, que es poner, o de alguna manera poner múltiples pipelines en paralelo para hacer un diseño super escalar. Y ahora recuerden un poquito las ideas del tema 3 y vamos a mezclarlo con lo que venimos viendo hasta ahora. Y está Matienzo, a ver, porque desde acá estoy viendo cómo, creo que se nota cómo le sale humo a la cabeza de Benjamín. ¿Cómo hacemos para poner múltiples pipelines en paralelo? Vamos a ir paso a paso, no se preocupen, tranquilos. Y la idea es que el procesador que vimos en el pipeline, que tenía el CPI igual a 1, tenía dos características que son muy importantes, que yo no se las mencioné, pero que estaban implícitas. Eran cosas obvias. Una cosa obvia era que en cada ciclo se emitía una nueva instrucción, ¿no? O sea, hacíamos el fetch, un ciclo después, esa instrucción que estaba en fetch pasaba de codificación y se buscaba una nueva instrucción, ¿no? Eso de emitir una nueva instrucción se denomina en inglés, viene de issue, que es como ir lanzando eh, instrucciones. Y a su vez tenía la característica de que en cada ciclo se finalizaba una instrucción, ¿no? Ese finalizado que nosotros lo hacemos en el writeback, que era la etapa de escritura de resultados en el banco de registro, ahora le vamos a llamar commit en inglés, que simplemente commit, ustedes capaz que lo han visto en algo de base de datos, es cuando se termina, se finaliza algo y se hace permanente. Entonces, lo que tenía, las características implícitas que tiene el procesador que vimos era que cada ciclo se emitía una instrucción y se finalizaba una instrucción, ¿no? Entonces, eso, a la larga, es una limitación del pipeline, porque no se podía emitir más de una, ni se podía terminar más de una. Entonces, lo que buscan los procesadores superescalares es tanto emitir como finalizar más de una instrucción en cada ciclo. Entonces, lo que se va a tratar es de, hagamos con dos instrucciones, tres instrucciones, y tratemos de emitir por un lado y de finalizar por otro la mayor cantidad de instrucciones que veamos que sea posible. Entonces, hay un dibujito, más o menos, en los cuales fíjense que tenemos la escala de tiempo acá. Esto es uno de los esquemas que habíamos visto de pipeline. Y acá tenemos distintas instrucciones. Entonces la idea es que, por ejemplo, antes, donde se buscaba en un ciclo una instrucción, ahora se van a buscar dos instrucciones. Una instrucción es la siguiente. Entonces, un ciclo después vamos a decodificar esas dos instrucciones y vamos a buscar las dos siguientes. Entonces, otro ciclo después se van a ejecutar las dos primeras, se van a decodificar las dos segundas y vamos a estar buscando el tercer par. Entonces, a la larga, va a ser un pipeline y lo vamos a trabajar como veníamos haciendo, pero simplemente que las instrucciones van de a dos, por ejemplo, en este caso. ¿Se entiende hasta aquí? Vamos bien con la idea, por lo menos. Bueno, ahora vamos a algunos detalles. Si logramos hacer que un CPI sea menor que 1, en general
ya suele invertirse. O sea, ya no se habla de CPI. Se empieza a llamar, se denomina IPC, que son la inversa, que son, en vez de ciclos por instrucción, empiezan a ser instrucciones por ciclo. Entonces, no se dice, uy, yo tengo un CPI de 0,66, sino que se dice, yo puedo hacer 1,5 instrucciones por ciclo. Es simplemente la inversa. Ojo aquí, para el cálculo de performance, sigue siendo importante el CPI. Para cálculo de performance, CPI. Para marketing y para todo lo demás, es IPC. Y eso nos va a dar una media rápida de más o menos cuántas instrucciones puede ejecutar un procesador por cada ciclo. O puede terminar en realidad un procesador por cada ciclo. Y la idea de esto, la idea en la que se basan todos los procesadores superescalares son esas tres que están ahí. Emisión dinámica de múltiples instrucciones, ejecución fuera de orden y ejecución especulativa. Nosotros vamos a ver las tres. Vamos a empezar a ver la primera hoy, que es emisión dinámica de múltiples instrucciones. Vamos a ver primero cómo hacemos para emitir múltiples instrucciones y después de estática, y después cómo lo hacemos de manera dinámica. Me pregunta Mateo en el chat, ¿CPI es igual a 1 sobre IPC? Sí, exactamente, es la inversa. Es exactamente la inversa. Esa es fácil, por eso es simplemente invertir se invierte las siglas, digamos, y se invierte el concepto también. En vez de instrucciones por ciclo, en vez de ciclos promedio por instrucción, son instrucciones promedio por ciclo. Pero es la inversa, uno sobre el otro. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para emitir múltiples instrucciones. Primero. Y el primer detalle es que tener varios pipelines en paralelo, en general, no tienen varias memorias de instrucciones. ¿Estamos? La memoria de instrucción siempre es una única memoria. ¿Por qué? Porque no es que si yo tuviera varias memorias, ¿en cuál grabo el programa? Digamos. Entonces, siempre la memoria, por más que después simplemente como simplemente, la memoria siempre es una sola. El chiste está en que esa memoria debería proveer instrucciones a todos los pipelines. Vamos, o sea, en realidad ahora, cuando ustedes van con un PC, no deberían traer una instrucción, sino que deberían traer más. Deberían traer 2, 3, 4, las que ustedes necesiten. ¿Se entiende? Pero se deberían poder buscar de la memoria todas las instrucciones necesarias para todos los pipelines que ustedes pongan. Y hay dos maneras de hacer esa emisión múltiple, como mencioné recién. Puede ser estática o puede ser dinámica. La que se usa en realidad es la dinámica, pero para entender la dinámica primero vamos a tratar de entender un poco la estática. ¿Qué es la emisión estática de múltiples instrucciones? La idea acá es que trabaja mucho el compilador. Entonces, cuando ustedes tienen su código, el compilador trata de agrupar las instrucciones que puedan ser emitidas juntas en el mismo ciclo. Entonces, el compilador va armando como si fueran paquetes de instrucciones. Entonces, fíjense, esta puede ir con esta, y ahora supongamos que son dos, y arma un paquetito con esas dos instrucciones y las graba así en memoria. Entonces, de esa manera después, cuando se busquen, se busca ese paquete de instrucciones. Es el compilador el que se encarga de detectar los riesgos y tratar de evitarlos, ya sea reordenando las instrucciones o haciendo lo que haya que tenga que hacer, ¿entendés? Para tratar de armar esos paquetes de instrucciones que puedan ser emitidas juntas. Si son emitidas juntas porque no tienen dependencias. Entonces el compilador reordena, ¿estamos? Para evitar las dependencias, y si no puede reordenar, inserta instrucciones NOP, de manera tal que siempre se arme un paquete, ¿no? Porque lo que se va a buscar después de la memoria de instrucciones va a ser esos paquetes de
instrucciones. Entonces, si yo no puedo poner alguna instrucción útil, pongo una instrucción NOP para, de esa manera, los códigos quizás ocupen más espacio en la memoria de instrucciones, pero se busquen más eficientemente cuando se haga el fetch. ¿Se entiende hasta aquí? Lo vamos a repasar un poquito con próximas diapositivas. Entonces, dijimos que en la emisión estática es el compilador el que arma paquetes. Esos paquetes se los puede pensar como si fuesen instrucciones más largas. O sea, en vez de decir, tengo una instrucción, es como pasa a ser un paquete en el cual contiene 2, 3, 4 instrucciones de las reales. Pero se podría decir que ese paquete es como si fuera una mega instrucción o una macro instrucción, si lo quieren ver así. Entonces, a esos paquetes alguna gente les denomina procesadores que tienen Very Long Instruction Word, que son VLIW, que son como instrucciones que son muy largas. ¿Estamos? Y sobre todo porque va a depender de cuántos pipelines tenga disponible el procesador. Entonces, supongamos que si tenemos dos, bueno, van a ser un paquete de dos instrucciones. Pero si llegamos a poner, por ejemplo, 8 pipelines, va a ser imagínense, una Very Long Instruction Word, va a ser un paquete con 8 instrucciones. Entonces significa, y cada instrucción es de 4 bytes. Entonces cada vez que uno hace un fetch, eh, va a buscar 32 bytes de memoria y el PC en vez de sumar más 4 va a sumarlo más, ¿cuánto es? Más 32. Entonces, esto es un tema. No es no que cambie, pero pasa a ser ese paquete, pasa a ser muy largo. Y si tuvieran 12 pipes, peor todavía. Entonces, esta idea existe, no está descartada del todo, pero se la usa poco. ¿Por qué? Por problemas que vamos a ver en un ratito de por qué no se usa mucho la emisión estática y por qué no se usa con paquetes muy grandes. Todo lo vamos a ver en el resto del tema. Y más o menos una cosa como está dibujada muy rudimentariamente, pero ahí, digamos, a ustedes, el PC, digamos, va a apuntar a una posición de memoria, pero en esa posición de memoria, en vez de tener los datos de una instrucción, es como si ustedes tuvieran una memoria más ancha y tuvieran, por ejemplo, 4 instrucciones. Y esas 4 instrucciones, la idea es que después van a parar a 4 pipelines diferentes. ¿Se entiende? Entonces, este pipeline se encarga de ejecutar la instrucción add, este pipeline se encarga de ejecutar este load, este pipeline se encarga de ejecutar esta instrucción move, y este pipeline se encarga de ejecutar esta instrucción de multiplicación. ¿Preguntas? Gonzalo dice que no. Valentina. Tilio ya no está, nos abandonó a Tilio. Bueno, a ver, Mateo dice que tiene una pregunta. Dice que yo decía recién que el compilador se ocupaba de que en las múltiples instrucciones no haya dependencias. Exactamente. No es que no haya dependencias, se encarga de armar los paquetes con instrucciones que no tengan dependencias entre sí, para poder de esa manera ejecutarlas simultáneamente. No es que elimina las dependencias, o sea, las dependencias existen, están en el código. Lo que trata de hacer es decir, bueno, a ver, este paquete lo voy a armar con estas instrucciones. Entonces trata de reacomodar el código para poder armar esos paquetes de instrucciones. Si puede.
Exactamente, como dice, las reorganiza. Exactamente. Tengan en cuenta que el código no tiene que perder el sentido. O sea, hay una cuestión de sentido del código y además dependencias. Entonces, verán que no es una tarea tan sencilla para el compilador. Entonces, para fomentar estas ideas y asimilarlas bien, vamos a ver cómo sería, vamos a ver ejemplos, digamos, de un camino de datos con emisión doble. Entonces, ¿cómo hacemos para emitir nosotros dos emisiones por ciclo? ¿Estamos? Esa emisión de dos instrucciones por ciclo en realidad se denomina en inglés dual issue, o sea, un issue que era emitir dual de doble, digamos. La idea es que vamos a poner una restricción, es que una instrucción puede ser solamente de tipo R o branch. O sea, en uno de los pipes no es que podemos ejecutar cualquier instrucción. Uno de los pipes puede ejecutar solamente instrucciones tipo R o saltos. Y el otro pipe puede ejecutar solamente instrucciones load y store. Son restricciones que ponemos para decir que los pipes no son estrictamente iguales. ¿Estamos? Y es el compilador el que debería tratar de emparejar en un paquete de dos instrucciones, siempre una de tipo load store y la otra que sea tipo R o tipo branch. Entonces, nosotros en la etapa de fetch vamos a leer dos instrucciones. Después, cuando pase a la etapa de decodificación, ¿qué va a pasar? Se van a leer los registros necesarios en el banco de registro. Pero el banco de registros tiene que ser el mismo, por supuesto. Pero lo que tendría que hacer es duplicar los puertos de lectura en el banco de registro. O sea, si antes yo tenía dos puertos de lectura, ahora voy a necesitar cuatro puertos de lectura para que las dos instrucciones puedan leer los registros necesarios. Vamos a tener que agregar una ALU en la etapa de ejecución para el cálculo de la dirección de memoria. ¿Por qué? Porque antes teníamos una única ALU y ahora, mientras una ALU puede hacer una instrucción tipo R, la otra ALU va a hacer el cálculo de la dirección para la memoria. Y la memoria de datos solo se va a conectar a esta nueva ALU. Entonces duplicamos los puertos de lectura del banco de registro, agregamos una ALU y a su vez el banco de registro también tiene que duplicar sus puertos de escritura, porque puede ser que las dos instrucciones escriban en el banco de registro, tener un load y una tipo R, las dos escriban en el banco de registro al mismo tiempo, entonces tengo que duplicar los puertos de escritura en el banco de registro, que se puede escribir en dos registros simultáneamente. Todos estos cambios, fíjense que me agregan más o menos, me aumentan el área un 25% con respecto al segmentado, lo cual es bueno. Piénsenlo que acá estamos haciendo una emisión doble. Fíjense que no es tanto lo que hay que agregar, o sea, hay que agrandar el banco de registro y agregar una ALU, ¿no? Y agrandar, por supuesto, los registros de segmentación. Pero no es tampoco muy complejo, no es hacer completamente dos pipelines. Y con eso agregamos un 25% de área y en principio podremos ejecutar dos instrucciones por ciclo. Me pregunta Gonzalo en el chat, pero en realidad no está esa restricción, ¿verdad? Supongo que se refiere a la restricción de que haya una instrucción de tipo R y la otra de tipo load store. ¿Así es, Gonzalo? Perfecto, me dice que sí. La realidad es que sí. Vos sabés que los procesadores modernos sí tienen ese tipo de restricciones. O sea, cuando tienen las distintas unidades funcionales, que vamos a ver después, no todas hacen lo mismo. Entonces hay caminos que son solo para instrucciones load, caminos que son solo para instrucciones tipo R, caminos que son solo para instrucciones de punto flotante. Entonces son bastante específicos en cuáles son los caminos. Y la idea es tener varios y surtidos para poder poner instrucciones de distintos tipos, todas al mismo tiempo. O sea que no es tan loca la restricción esta, digamos. No se hace que todos los pipelines hagan siempre lo mismo. No sé si eso es lo que apuntaba tu pregunta. Bien.
Vamos, cuando veamos ejemplos, lo vas a ver ejemplo. Si te acordás de esto, de esta pregunta, vas a ver que te cierra todo. Entonces, ¿cómo sería nuestro camino de datos? Fíjense, está agregado con celestito. ¿Cómo sería ahora toda la cuestión simplificada? Por supuesto, siempre basando en nuestro camino de datos segmentado. De la memoria de instrucción, donde estaba el camino negro, el normal, ahora le agregamos otro, celestito. Al banco de registro le duplicamos todos los puertos. Entonces, donde antes había 2 puertos de lectura y 1 de escritura, ahora hay 4 puertos de lectura y 2 de escritura. Entonces, fíjense que antes salían 2 datos, ahora salen 4 datos. Van a necesitar 2 generadores de constante. No voy a aumentar la parte de fetch. ¿Por qué? Porque toda la parte de fetch, cálculo de salto, la parte de fetch no me modifica. El PC lo sigo haciendo más 4. ¿Por qué? Porque supongo que la memoria es más ancha. Si la memoria no fuera más ancha, entonces debería implementar PC más 8 acá. Y la parte de salto no la modifico. ¿Por qué? Porque solamente la medio pipe, digamos, puede hacer los saltos. La otra mitad no puede hacer los saltos. Entonces toda la parte que es para los tipos R acá la dejo tal cual estaba. Estos son los multiplexores para adelantamiento. Y esta es la ALU que agrego para el cálculo de la dirección, porque ahora no puedo utilizar esta ALU. La memoria ya no la conecto acá. ¿Se acuerdan que antes había un, un cable de la ALU que pasaba derecho al banco al registro de segmentación? Ahora sigue pasando, pero ya no tengo que hacer ninguna curva. La memoria la bajé para que se conecte únicamente a la salida de esta ALU. Y después los dos caminos de los datos a escribir para el banco de registro, porque puedo escribir 2 resultados. Gonzalo me dice, no entiendo por qué el PC sigue siendo más 4 y no es más 8. Porque digamos que lo que hice fue hacer que la memoria sea un poco más ancha. ¿Estamos? O sea, en el sentido de decir, donde antes vos con un PC traes 1 byte, bueno, ahora traes 2 bytes. Pero si no, imagínate que acá es un 8, es exactamente lo mismo para lo que estamos calculando nosotros. Es más, para el año que viene capaz que lo cambio y pongo el 8 para evitar problemas con ese numerito que es totalmente insignificante para el concepto. Así que no te preocupes por ese 8 o por ese 4. La idea de qué es lo que se duplica y cómo se reorganizan los cables, ¿está entendida? Cada vez tenemos menos gente, nos van abandonando. Entonces vemos un ejemplo y con esto terminamos. Ah, estaba duplicado. Bueno, igual cada vez son menos, Santiago. Somos 10 en total, tú y yo, la presentación son poquitos estudiantes igual. Pero bueno, no importa. Veamos un ejemplo y ya con esto creo que terminamos. No es corto el ejemplo, pero bueno. Supongamos el siguiente bloque de código. Tienen ahí un lazo. A ver, en el chat me dice, primero Santiago me dice que se está yendo, que se tiene que ir. Bueno, culpemos los problemas técnicos. Valentina dice que regale un punto en el parcial a los que estamos. Puede ser, lo vamos a evaluar. Mateo dice que estaba viendo el caos del cablerío y pensaba que así estaba en nuestra cabeza cuando leímos Dockerfile. Está bien, puede ser. Pero vamos con el ejemplo. Tenemos un lazo. El lazo es bastante sencillo, fíjense. Cargamos un dato en el registro 31. Después sumamos el valor que leímos con otro valor que está en el registro 21 y guardamos el resultado de vuelta en el registro 31. Y ese valor, o sea, lo actualizamos, lo guardamos en memoria en la misma dirección en la que estaba antes. Movemos un puntero y revisamos la condición de salto y eventualmente saltamos y repetimos. ¿Se entiende el código? Un load, un add, un store, o sea, tomamos un número de memoria
le sumamos algún valor fijo y lo volvemos a grabar en el mismo lugar en memoria. ¿Se entiende el código? Fíjense que les pinté con colores las dependencias. ¿Estamos? Acá tenemos, esta es una dependencia tipo raw que es crítica. ¿Por qué? Porque el valor que vamos a sumar acá depende del valor que traiga el load. Esta dependencia verde también es una tipo raw que es crítica. El valor que se escribe acá es el valor que necesitamos leer en el store para guardar en memoria. Y esta dependencia también es una dependencia crítica porque escribimos acá este registro y lo tenemos que leer en el lazo para comparar. ¿No? Entonces, recordemos que tenemos un camino para load, un camino para tipo R y branch. Podemos reordenar las instrucciones y si no tenemos alternativa, rellenamos con instrucciones no, porque en realidad es una pseudo instrucción, pero para los fines prácticos es lo mismo. Primera pregunta, ¿en cuántos ciclos se ejecuta cada iteración de ese código en el procesador segmentado original? A ver, ¿quién está despierto? En un ciclo, dice Rosalvo. La idea es, claro, no, la idea es que todas las instrucciones, vos dirás cada instrucción se ejecuta en un ciclo, pero todas las instrucciones, todo el lazo ese, cada iteración del lazo, ¿en cuántos ciclos se ejecuta? Si son 5 instrucciones, Rosalba dice 5 ciclos. Mateo dice, y Gonzalo dicen lo mismo. ¿No habría que poner una burbuja con load? Rosalba dice, yo le voy contando todo lo que va pasando en el chat. Y sí, tienen razón los muchachos. Acá, la primera dependencia, la que está marcada de azulcito, esa es una dependencia que no podemos solucionar por adelantamiento. O sea, que se puede solucionar por adelantamiento, pero después de insertar una burbuja. Esto es un riesgo de datos del load. Ese es el complicado. Entonces, en realidad tenemos un ciclo por cada instrucción más un ciclo de esta burbuja que está acá. Acá habría una burbuja entre el load y el add. Entonces, en realidad, este ciclo total se ejecuta en 6. O sea, cada iteración del lazo se ejecuta en 6 ciclos. ¿Entienden todos por qué son 6 ciclos en vez de 5? Buenísimo. Va, Rosalba dice que sí, tampoco que hay muchos más, digamos. Entonces, ¿cómo quedaría esto en un procesador con emisión doble? Quedaría así. Yo les doy la solución. Y después vemos cómo lo hacemos. Fíjense primero, pongo separo con punto y coma para decir las cosas que van, trato de armar los paquetes al mismo tiempo. Entonces acá en el primer renglón tengo el primer paquete con dos instrucciones que va a tener solamente una instrucción load y un NOP. El segundo paquete tiene otro NOP y un ADI, otro NOP y un add, y el último paquete tiene el store y el branch. Fíjense que en la parte de la izquierda está el camino que son solamente las instrucciones load y store. Y en el de la derecha son solamente las instrucciones ADI, instrucciones tipo R y branch. ¿Cómo hice para armar ese código? Primero puse el load, aunque es la primera instrucción. Después dejé un ciclo entre el load y el add. ¿Por qué? Porque el add depende del load. O sea, decidimos que hay una burbuja. Entonces acá lo bajo al add para dejar a propósito ese ciclo. Ese ciclo T. ¿Estamos? De esta manera, como ya lo pongo en el tercer ciclo al add, ya está la burbuja, entonces ya no hay problema.
Ya la idea es tratar de rellenarlo con algo útil. Entonces ahí tengo, como no hay dependencia entre el ADI y las instrucciones anteriores, muevo el ADI para antes del ADI. Total, se puede mover sin problema. O sea, reordeno el código poniendo el ADI antes que el add. Después el store se hace después que el add por la dependencia. O sea, esta dependencia la tengo que mantener. El store se tiene que ejecutar un ciclo después que el add. Después, fíjense si tengo que ajustar el offset del store. Antes, vamos a donde estaba, el store me grababa en 0, o sea, era 0 de x20 y 0 de x20 el load y el store, porque leían y escribían en la misma dirección de memoria. Y ahora tengo que ajustar el offset. ¿Por qué tengo que ajustar el offset? Porque ya cambié el valor de x20. Antes lo hacía después del store y ahora lo estoy haciendo antes. Entonces hay que cambiar, hay que poner un 4 acá, porque a x20 le resté 4. Y finalmente pongo el branch junto con el store porque no hay dependencia entre estas dos. Gonzalo hace una pregunta que es muy buena la pregunta. Y me dice, ¿todo eso hace el compilador? Dice, la idea es que sí, todo eso haga el compilador, ¿no? Fíjate que detecte todas las dependencias, reordene el código, y ahora, la impresión, porque me dio a mí por lo menos esa impresión, la pregunta es, ¿parece fácil? No, para nosotros no, en general no es fácil, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tiene la emisión estática de instrucciones. Este, le da mucho trabajo al compilador. Entonces el compilador termina siendo un monstruo que lo puede hacer, eventualmente lo hace, pero es bastante complicado, ¿no? Lo dejemos eso pendiente en la cabeza para más adelante. ¿Se entendió cómo reorganicé este código? Bien, me dice Santiago, si puedes repetir lo que dijo del store. Sí, no hay ningún problema. Lo que dije del store es que primero va de este lado, porque de este lado, de este pipeline, digamos, se ejecutan las instrucciones load store, y después que el load y el store apuntaban a la misma dirección de memoria. Te vuelvo a poner el código como estaba antes. Vos cargabas un dato de la dirección de memoria y escribías el dato modificado en la misma dirección de memoria. Entonces x20 y x20 acá tienen el mismo valor y siempre era con el desplazamiento de 0. Después de leer y de escribir, cambiabas el valor del registro. Le restabas 4 para apuntar al siguiente elemento. Entonces cuando vos volvías a iterar, ya x20 tiene un nuevo valor. Suponete que este valía 100 acá, por ejemplo, la próxima vez va a valer 96. Pero vos lees de 100 y escribís en 100. Lees de 96 y escribís en 96. ¿Está claro? Porque vos haces el load, haces el store y después moves el puntero. Cuando nosotros adelantamos el ADI porque lo podíamos hacer, nosotros movimos el puntero antes. Entonces la instrucción que después utiliza x20, que es el store, antes lo usábamos antes, ahora lo usamos después. Entonces si acá leemos 100, acá queremos escribir el 100, pero ya el registro vale 96. Entonces nosotros al registro base le sumamos un desplazamiento que podemos hacerle un offset de 4 para que esto siga dando 100. Y ahí en realidad estos dos, el load y el store, son a la misma dirección de memoria, con la diferencia que, ¿por qué acá hay un 4 y acá hay un 0? Porque vos modificaste el registro base en el medio. ¿Ahora sí se entendió? ¿Alguna otra pregunta?
Hay varias conclusiones que se pueden sacar de acá, pero antes de sacar conclusiones, primero, ¿en cuántos ciclos se ejecuta este código? Fíjense que ahora cada paquete lo pueden ejecutar en un ciclo. Y ahora Gonzalo y Rosalba dicen que ahora sí se puede hacer en 4. Y sí, efectivamente, sí se puede hacer en 4. O sea, esto ya, las dependencias están resueltas, está reorganizado, funciona todo bien. Pregunta número 1. ¿Cuánto sería el IPC entonces? ¿Cómo hacen para calcular el IPC? ¿Cuántas instrucciones se ejecutan? Sin contar los NOP. Gonzalo dice 2. No, estamos ejecutando un load y un store, son 2. Más un ADI, más un add, más un branch. Son 5 instrucciones. Entonces están ejecutando 5 instrucciones en 4 ciclos. Eso sería, están haciendo en promedio 1,25 instrucciones por ciclo. Entonces el IPC es 1,25. Y ahora, ¿cuánto sería el IPC máximo? El IPC máximo es como dice Gonzalo, o como creo que dijo Gonzalo, 2. O sea, idealmente yo podría ejecutar 2 instrucciones por ciclo. Pero fíjense, ¿en cuántos ciclos realmente están ejecutando 2 instrucciones? Solamente en un ciclo. Y después tienen varios NOPs. ¿Por qué tienen esos NOPs? Porque no pueden armar el paquete con ninguna otra instrucción útil. ¿Por qué? Por cómo está el código, por las dependencias. Otra pregunta. ¿Cuánto sería la eficiencia del ejemplo? ¿Cómo hacemos para calcular la eficiencia? Idealmente, ustedes podrían en estos 4 ciclos ejecutar 8 instrucciones. Entonces están ejecutando solamente 5. Entonces la eficiencia es, como dice Rosalba en el chat, 5 octavos, o sea, un 62%. ¿No? ¿Cuánto sería la aceleración con respecto al ejemplo que vimos recién, al segmentado común? Antes ejecutábamos cada iteración en 6 ciclos, ahora la ejecutamos en 4. Entonces la aceleración es 6 sobre 4. No como estaban poniendo, como puso Mateo, sí, no como puso Rosalba. 6 sobre 4 sería 1,5. O sea, están teniendo un 50% más rápido. Fíjense que están mejorando un 50% de aceleración con un 25% de grado de costo. O sea que en principio es una buena métrica. Me pregunta Gonzalo si el IPC sería igual a la eficiencia. No. Fíjate que el IPC es 1,25 y la eficiencia era 5 octavos. O sea, el IPC es 1,25 y la eficiencia es 0,62. No sé si conviene empezar a buscar relaciones entre IPC y IPC. No sé si va a llegar a algún lado. ¿Se entiende hasta aquí el ejemplo? Una diapositiva más para conclusiones del ejemplo. Vimos varios inconvenientes. Primero, el IPC real 1,25 está lejos del 2 y la eficiencia es un 62%, es bastante baja. O sea, me gustaría que, o nos gustaría que sea un poco más alta. ¿Cuál es el problema que vimos ahí? El problema es que hay muchas dependencias en el código de ejemplo. ¿No? Y las dependencias hacen que no pueda armar muchos paquetes y tenga que insertar muchos NOPs. Ese es el principal problema que vimos en el ejemplo. Y esto es un problema que es real. Ustedes después están haciendo el laboratorio, fíjense las dependencias de los códigos, traten de hacer algún ejemplo así nomás de cómo harían para separarlo en dos. Van a ver que van a insertar muchos NOPs. Fíjense otro detalle. Antes, con el load, ustedes perdían un ciclo. Ahora también perdemos un ciclo, en el caso, pero ese ciclo implica 2 instrucciones. O sea, en la dependencia del load
antes teníamos que insertar una burbuja. Entonces poníamos una burbuja y después la instrucción. Acá ponemos la burbuja, pero esa burbuja implica que hay que poner eventualmente dos instrucciones útiles, de las cuales tenemos solo una, entonces ponemos una y un not. Pero si tuviéramos más pipes, una burbuja que sigue siendo un T, ahora ya no es una instrucción, ahora son más instrucciones. ¿Se entiende? Porque están emitiendo más de una instrucción por ciclo. Entonces sigue siendo un ciclo, pero son más instrucciones con las que hay que tratar de poner útiles. Y entonces todos estos problemas hacen que si yo tuviera más de dual issue, o sea, si pudiera emitir 3 instrucciones o 4 instrucciones, el IPC real va a ser más lejos del teórico, la eficiencia va a ser más baja, las dependencias van a ser más altas, el adelantamiento va a ser más complejo, las demoras por el load van a ser más grandes. O sea, no más grandes en tiempo, sino en instrucciones. Y la idea es que además le estamos cargando con mucho trabajo por el compilador, pero el compilador puede ayudarnos más. ¿Cómo puede ayudarnos? Con desenrollado de lazo. Pero eso lo vemos la clase que viene. Les dejo ahí picando las conclusiones hasta acá, hasta la clase que viene. ¿Se entendió más o menos la clase de hoy? Estaban muy avanzados los temas que vimos. No hay problema que pregunte. Valentina dice que sí, más o menos se entendió. Bueno, de vuelta. Cualquier duda, repasen, lean el libro está muy bien explicado todo esto. Mejor que yo seguramente vuelvan a ver tanto este como los temas anteriores. Ya sé que ahora tienen clases, ya sé que después rinden, ya sé que siguen rindiendo, pero traten de hacerse un ratito para cuando vengamos el viernes, veamos el ejemplo de cómo mejoramos con el desenrollado de lazos todo lo que acabamos de ver del ejemplo. Bueno, si no hay preguntas, voy a detener la presentación y me voy a despedir. A ver, algo que les quiera decir del evaluativo. Con tranquilidad. Eh, no sé, si les digo que es fácil, no me parece que sea fácil, no me parece que sea difícil tampoco, sino que me parece quizá un poco largo. Pero bueno, hay preguntas, Santiago, algo puntual. Dice, ¿qué tan cierto es que hay matrices? Creo que no hay matrices. Mateo dice, si es de 1 hora y media, creo que es de 2 horas. Capaz que ustedes son muy buenos programando y lo hacen más rápido, eso no quita de... La recomendación es que almuercen antes. No es un parcial. El tema, o si les hago una recomendación, esto puede ser muy buena, digamos. Usen mucho el simulador. ¿Cómo se llevaron con el simulador Venus? Bueno, úsenlo. O sea, escriban ahí, o escriban donde quieran, pero copien ahí, simulen los códigos. Si ustedes logran que el código funcione, ya saben que está aprobado. O sea, la nota ya es, vemos si es 8, 9, 10. ¿Estamos? Si el código no les anda en Venus, va a estar complicado. Funcionar es que haga lo que tiene que hacer. O sea, si les dice, no sé, encuentre el menor elemento de un vector, encuentre el menor elemento de un vector. ¿Estamos? No. Sí, por supuesto que se va a tener en cuenta en los errores, pero hay que ver qué error es y por qué no anda. No es un error de algoritmo, que un error que no saben programar. Entonces, se tienen esas cosas en cuenta. Pero lo que les digo es para que se queden tranquilos es, si ustedes logran hacer que cumpla la consigna en Venus y lo simulan, ya saben que ya andan el 80% de ejercicio seguro.
Si no andan, traten de no ponerse nerviosos, prueben a hacer el otro o los otros. ¿No? Agárrenlo con calma, tranquilidad, usen el simulador y ahí van a andar bien. Bueno, por lo menos dejo de grabar ya demasiado. Me despido. Nos vemos el viernes. Conmigo siempre a la misma hora por el mismo canal. Chao chicos, mucha suerte en el examen de hoy.